Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video, a este nuevo tutorial. Por aquí les traigo este precioso diseño que es Rumi de las guerreras K-pop de esta película que está tan famosa y tan conocida. Primero que todo quiero mostrarte cómo vamos a trabajar a nuestra guerrera Rumi. ¿Listo? Vamos a trabajarla primero que todo, mis chicas, en dos tutoriales. Ustedes saben que los tutoriales se suben todos los jueves, así que cada jueves vamos a tener una parte. La parte uno es esta y el próximo jueves la parte 2. En esta parte uno vamos a trabajar su cuerpo base, que es todo su cuerpo, su contorno, bueno, y su cabeza. Y en la parte 2 vamos a estar trabajando su cabello, su chaqueta y demás detalles que nos hagan falta. También hay una parte 3, pero esa no sale como parte 3, sino en las transmisiones en vivo está grabado cuando hicimos el bordado. Acabamos de terminar el bordado en una transmisión en vivo y se las he dejado guardada para que puedan hacerlo paso a paso conmigo cuando terminemos de tejer todo el diseño. Antes de continuar con la explicación de cómo está trabajada Rumi, quiero contarles que el patrón escrito está disponible, mis chicas, disponible siempre en preventa con un descuento especial. No sé si cuando estés viendo este video de pronto ya se ha acabado la preventa, pero está disponible para que lo adquieras. Si quieres trabajar a tu ritmo, sin ver el video completo, simplemente mirando el patrón y se te facilita más así, lo puedes adquirir. Aquí en la descripción del video te dejo el enlace de mi cuenta Ravelli para que lo adquieras. ¿Listo? Está muy completo, también tiene imágenes para que te puedas guiar. Los materiales, la cantidad de gramos de cada color la encuentras aquí en la descripción del video. Despliega la caja de información y ahí encuentras los gramos que vas a gastar en todo este proyecto. Toda Rumi está tejida a la par, o sea, las botas están tejidas al mismo tiempo, su short, su blusa, y lo único que es de quitar y de poner es su chaqueta. Su chaqueta se le quita y se le pone. En este momento no lo voy a hacer, pero ahí lo puedes ver. Se quita y se pone. Hicimos el cuerpo base con un poquito de busto, con cadera, con mucha cintura, con unas piernas y unas rodillas muy resaltadas. Así que es un cuerpo base perfecto que te sirve para otros diseños o es más, lo podremos estar utilizando para las demás guerreras. También conseguí esta cadenita que ves acá, que se le baja porque está acostada, pero es una cadenita muy linda y un accesorio para su orejita de arete. Es esta cadena, mi chica, simplemente la compran y la cortan de acuerdo al largo que les guste. Rumi mide exactamente 32 centímetros, mi chica. Recuerda que esta medida varía de acuerdo al material que utilices. Si utilizas un hilo más grueso que el mío es de 2 milímetros de grosor, te queda más grande. Si utilizas un hilo más delgado, pues te queda más pequeña. 32 centímetros contando su cabello, ya que el cuerpo base solamente nos mide 30 centímetros. Y está trabajada también con la aguja número 3 milímetros. Como estoy tan segura que te va a encantar este diseño de Rumi, estoy completamente segura que te va a encantar. De antemano te pido ya que te suscribas y que le des like, comentes y escribas cómo te parece y cómo vas avanzando a medida que vas tejiendo con el tutorial. Así se ve por detrás el cabello, también quedó espectacular, quedó súper lindo, les voy a enseñar cómo hacerlo y que disfrutes este precioso tutorial con Rumi. Recuerda darle cariñitos al video, recuerda darle cariñitos para que crezcamos y para que este diseño llegue a muchas más personas. Las espero por mis otras redes, Facebook, Instagram, TikTok, por todas ellas les subo contenido completamente diferente, así que por allá las espero para que también complementemos con unos otros adicionales en esos videos todo este tutorial. Así que arranquemos a tejer. Vamos a dar inicio, mis chicas, con la cabeza. Vamos a comenzar trabajando primero la cabeza y luego trabajaremos el cuerpo. Yo he tomado el hilo tono piel, el que voy a utilizar para todo su cuerpo base, el que hayas escogido en tu caso, y vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro del anillo comenzaremos trabajando 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando tengas los 6 puntos, vamos a cerrar jalando la hebrita, cerrando nuestro anillo mágico. Como siempre te indico en todos mis videos, mis chicas, antes de iniciar cualquier tutorial y cualquier paso a paso de mis diseños,
Les indico que yo trabajo, mis chicas, cerrando rondas con puntos deslizado y subiendo con una cadenita cada una de las rondas. Esto es opcional, ustedes pueden trabajar cualquier diseño mío o cualquier tutorial también de manera espiral, o sea, tejiendo sin cerrar rondas, y es exactamente el mismo patrón. Vamos también, mis chicas, ahora para la ronda 2 a trabajar aumento en todos los 6 puntos para que nos queden 12 puntos. Así que aumento son 2 puntos en el mismo lugar para las que son primerizas o principiantes. Son 2 puntos en el mismo punto de la ronda anterior. Así que vamos a ir haciendo 6 aumentos y al finalizar vas a contar y te van a quedar 12 puntos. También te cuento, mis chicas, que YouTube te da la opción de colocar los videos en velocidad más lenta o mucho más rápida para que puedas tejer a tu ritmo. Eso es fabuloso. Si quieres, puedes ajustar la velocidad aquí en el ajuste del video y lo pones más lento si ves que voy muy rápido, o lo pones mucho más rápido si ves que voy muy lento. ¿Listo? Y también, mis chicas, si estás viendo este video en un dispositivo, en un celular, puedes ampliar la imagen o la pantalla con tus dedos. En el celular podemos hacerlo, YouTube no lo permite, y puedes ampliar para que puedas ver mucho más de cerca si lo consideras necesario. Pasamos a la ronda 3 y en la ronda 3 vamos a trabajar una secuencia. A partir de ahora vamos a hacer aumentos repitiendo una secuencia o un patrón. Vamos a repetir en esta ronda la secuencia de un punto y en el siguiente un aumento. Así lo vamos a trabajar toda la ronda. Esto es lo que vamos a repetir hasta que termines la ronda. Un punto y en el siguiente hacemos un aumento. Esto lo repetimos: un punto, un aumento, un punto, un aumento, hasta que termines. ¿Listo? Y cuando termines esta ronda 3 deben de quedar 18 puntos en total. Te voy a dar las indicaciones para las siguientes rondas, donde vas a repetir la secuencia que te voy a indicar hasta que termines cada ronda, y te digo cuántos puntos nos quedan al finalizar de la misma. ¿Listo? Para que tú los cuentes. En la ronda siguiente, que es la ronda 4, la secuencia que vas a realizar es 2 puntos y un aumento. 1, 2 y luego un aumento. Y esto lo vas a repetir hasta el final y te quedan 24 puntos. En la ronda 5, la secuencia es 3 puntos, un aumento. Cada vez vamos incrementando la cantidad de puntos. Esta vez serán 3 puntos, un aumento, y terminas con 30 puntos. La ronda 6 vas a hacer 4 puntos, un aumento como secuencia, y al terminar te quedan 36 puntos. En la ronda 7 la secuencia será 5 puntos, un aumento. Cuando termines de repetir esa secuencia te quedan 42 puntos en total. En la ronda 8 vas a hacer 6 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final te quedan 48 puntos. Y la ronda número 9 haremos 7 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final te van a quedar 54 puntos. Así que vamos a hacer hasta la ronda 9 repitiendo 7 puntos aumento, y les muestro cómo se nos ve ya la pieza de la cabeza. Cuando ya hayas terminado se va a ver así, mis chicas, hasta la ronda número 9. Ya tenemos la base con los aumentos. Vamos a trabajar a partir de la ronda 10 esos mismos puntos que tenemos en la última ronda. Tenemos 54 puntos y estos mismos los vamos a trabajar tejiéndolos hasta la ronda 22, ¿ok? Yo voy a poner el hilo que me quedó del anillo mágico saliendo aquí en este punto para contar las rondas. Vamos a tomar como referencia, o pones un marcador, porque vamos a tener que tejer 13 rondas en total, desde la ronda 10 que estoy tejiendo hasta la 22. Son 13 rondas. No vas a hacer ya aumentos, no vamos a hacer nada más, sino solo los puntos que tenemos, 54.
Así se va a ver la cabeza, mis chicas, cuando ya hayan terminado todas estas 13 rondas. Mira, aproveché para de una vez colocar los ojitos de seguridad. Son unos ojitos de 11 milímetros y los ubiqué entre las rondas número 16 y 17. Y dejé unos 7 puntos de separación entre cada uno de los ojos. Comenzaremos ahora, mis chicas, a trabajar rondas de disminuciones para empezar a cerrar la cabeza. Así que vamos a comenzar con la ronda número 23. Vamos a hacer una secuencia también, repitiendo hasta el final y que nos queden en total 48 puntos. Vamos a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, vamos a ir tejiendo 4, 5, 6 y 7 puntos. Y cuando tengas los 7 puntos haremos una disminución. Y lo vamos a repetir hasta que terminemos con 48 puntos. Debemos ir rellenando, mis chicas, introduciendo el relleno de manera que nos quede la cabeza bien redondita y a medida que se nos va cerrando nuestro agujero. En la ronda 24 vas a hacer la secuencia de 4 puntos y una disminución. Cuando termines te quedan 40 puntos. En la ronda 25 hacemos 3 puntos y una disminución. Repitiendo esa secuencia te quedan 32 puntos. En la ronda 26 hacemos 2 puntos, una disminución. Repitiendo esa secuencia te quedan 24 puntos. En la ronda 27 hacemos 1 punto, una disminución. Te quedan 16 y para finalizar hacemos disminución en todos los 16 puntos para que nos queden en total 8 punticos. Vamos a rellenar. Ya les muestro cómo nos queda ya terminadita y dejamos una hebrita larguita antes de cortar para que nos sirva para coser la cabeza al cuerpo. Así terminamos la cabeza, mis chicas, miren, bien rellenadita queda este agujero. Dejamos la hebrita larga para que podamos con ella, como te decía, unir al cuerpo. Así nos queda. Debes fijarte que quede bien rellenadita también la parte de abajo de las mejillas y yo le hago así, le hundo los ojitos con las manos para que nos queden hundiditos y listo. La vamos a dejar a un lado, vamos a ponerla por un ladito y vamos a comenzar con el cuerpo. Bueno, mis chicas, para comenzar con las piernas vamos a iniciar con el hilo negro, los zapatos. Yo ya realicé la primera, que es esta. Vamos a tener que tejer 2 exactamente iguales, así que a partir de este momento vamos a repetir todo este proceso que te voy a explicar una segunda vez para que tengas las 2 piernas. La única diferencia, mis chicas, es que a la primera sí vamos a cortarle la hebra y ya a la segunda que realicemos no, porque vamos a unir a la primera. Así que vamos a iniciar por la planta del zapato, mira por aquí por la plantilla. Y realizaremos en negro toda la bota, alistamos el tono piel que utilizamos para la cabeza y luego trabajaremos la primera parte o manga del shorts con el tono azul que hayas escogido. Vamos a dar inicio realizando 5 cadenas, primeramente al aire, aquí las tengo ya en la aguja. Y desde la segunda, mis chicas, vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Nos queda una última cadenita y en esa última vamos a hacer 4 puntos, o sea que vamos a tejerlos todos en ese mismo lugar. 2, 3, este es el tercero, y 4. Pasamos a la parte baja de las cadenas y por la parte baja vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2. Ahí estoy escondiendo la hebra inicial y nos queda la última cadenita donde vamos a hacer 3 puntos en el mismo lugar. Para la ronda número 2 vamos a trabajar primero 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a hacer 2 aumentos. 1 y 2. Luego trabajamos 4 puntos, 1, 2, 3,
4 y terminamos con 2 aumentos, 1 y 2. Aquí en total en la ronda 2 vamos a tener 16 puntos, mis chicas. Y ya tenemos acá la plantilla o la planta de nuestro zapato. La ronda número 3 realizaremos solo puntos deslizados. Así que vamos a ir caminando, bueno, avanzando con puntos deslizados por todos los puntos, dándole la vueltita. Esto lo que hace es que nos ayuda a que la plantilla o la suela nos quede mucho más plana, ¿ok? Cuando llegues al final tendrás también 16 puntos. Para la ronda número 4 vamos a ubicarnos en la hebra trasera de los puntos bajos. No vamos a tomar los puntos deslizados, los vamos a dejar sin tocar. Y giramos la pieza y por el lateral nos vamos a dar cuenta las hebritas y vamos a tomar solo la hebra trasera. Vamos a realizar en esta ronda 4, mis chicas, los mismos 16 puntos que tenemos. Entonces vamos a tejer esta ronda tomando solo la hebra trasera, tejiendo los 16 puntos. Pasamos a la ronda 5. Vamos para la ronda 5. Comenzamos tejiendo 3 puntos. 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer 3 disminuciones. Una, esta es la segunda, vamos a ir ajustando para que no queden huecos ahí, 2 y la tercera, ajustamos 3 y ahora vamos a hacer 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y ahí terminaríamos la ronda 6 y 7. En total van a ser 13 puntos. Y vamos avanzando ya con el zapato. Pasamos a la ronda 6 donde iniciamos también con 3 puntos. 1, 2, 3 y esta vez vamos a hacer 2 disminuciones. Esta es la primera, una. La segunda, 2 y seguimos con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí terminamos la ronda número 6 con 11 puntos. Vamos a hacer la ronda 7 y la ronda 8, esas dos rondas con los mismos 11 puntos que tenemos acá. Vamos a tejer la ronda 7 y 8. Vamos ahora para la ronda número 9, mis chicas, y vamos a empezar trabajando 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último 9. Luego hacemos en el siguiente punto un aumento. Y en el último hacemos el último puntito normal, un punto. En total en esta nos quedan 12 puntos con ese aumento que acabamos de hacer. Para la ronda 10 vas a tejer también los 9 puntos, luego tejes 2 aumentos y terminas con un puntito y eso nos da 14 puntos en la ronda 10. En la ronda 11 vamos a tejer esos 14 puntos. Antes de continuar, mis chicas, aproveché para introducir el relleno muy bien en la parte del pie, en la parte del zapato, aquí en la parte donde hicimos las disminuciones, que es la parte delantera. Vamos a rellenar muy bien la suela y que nos quede bien rellenadito. Pasamos ahora a trabajar la ronda número 12. En la ronda 12 comenzamos tejiendo 11 puntos. Yo ya los tejí aquí, los 11 puntos.
Y terminados los 11 puntos hacemos un aumento y luego tejemos los 2 puntos que tenemos para finalizar la ronda. En total pues tendremos 15 puntos. En la ronda 13, 14 y 15 vamos a hacer 3 rondas de estos mismos 15 puntos. Todavía no vamos a introducir el hilo tono piel, vamos a trabajar todavía hasta la ronda 15 con el hilo negro. Cuando termines esas 3 rondas vamos a cortar. Yo ya corté aquí el hilo negro, lo cortamos y lo dejamos un poquitito larguito para que podamos esconderlo mientras tejemos con el tono piel. Vamos a tomar la hebra piel y vamos a realizar, vamos por la ronda 16, ¿ok? Llevemos la cuenta. Y en el último punto vamos a cerrarlo, lo dejé a la mitad y lo vamos a cerrar con el tono piel. Y vamos a tomar solo la hebra trasera y vamos a hacer puntos deslizados en la ronda 16. Pero, mis chicas, ojo con esto, solo tomando la hebra trasera de los puntos negros. Y así logramos como un efecto, un mejor acabado, como una mejor terminación o cambio de color. Y también pues le da un poquito de pulcritud al amigurumi. Entonces aquí ya estoy terminando dándole la vuelta. Es súper rápido, ¿sí ves? Puntos deslizados tomando solo hebra trasera. Ahora pasamos en la ronda 17. Ajustamos las hebras y ahora sí las vamos a esconder en la ronda 17. También vamos a tomar solo la hebra trasera, pero de los puntos deslizados. Y vamos a hacer los 15 puntos que tenemos. Tenemos 15 puntos desde la ronda donde trabajamos con negro. Entonces vamos a hacer los 15. 1, 2, ahí voy escondiendo, tomando solo la hebra trasera. 3, 4 y así hasta que tengas los 15 puntos. Cuando tengas los 15 puntos vamos a hacer la ronda 18 y la ronda 19, tomando pues todo el punto normal. Hacemos esas 2 ronditas de 15 puntos también. Aproveché, mis chicas, para rellenar un poquito más la pierna hasta donde vamos. Si es como se ve lindo el terminado entre el cambio de color. Ahora vamos a realizar la ronda 20. Para la ronda 20 vas a tener que tejer 11 puntos inicialmente. Yo ya los tejí. Y vamos a terminar esta ronda tejiendo 2 disminuciones. 1 y 2. En total 13 puntos. Ahora sí pasamos a la ronda 21. En la ronda 21 vamos a iniciar tejiendo 2 puntos, 1 y 2. Ahora hacemos una disminución. Ahora tejemos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Estos 4 puntos van en la parte delantera, ¿no? Aquí donde está la punta del zapato. Y hacemos ahora una disminución. Luego tejemos un punto y terminamos haciendo una disminución. En total, en esta ronda 21 tenemos 10 puntos. En la ronda 22, mis chicas, tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Hacemos 2 aumentos, un aumento, esto es como la rodilla por decirlo así, el otro aumento y hacemos 4 puntos ahora. 1, 2, 3 y 4. Esa saliente de aumentos en la parte delantera simulan la rodilla. Tenemos en total 12 puntos acá. Pasamos a la ronda 23. En la ronda 23 vas a tejer estos mismos 12 puntos que tenemos. ¿Listo? Vamos a tejer los mismos 12. En la ronda 24 vas a tejer 2 puntos, un aumento, 2 puntos, una disminución,
2 puntos, un aumento y 2 puntos. Ahí quedarían 13 puntos en total. Y en la ronda 25 vas a tejer esos mismos 13 puntos. Vas a rellenar muy bien, mis chicas, teniendo en cuenta las disminuciones atrás, teniendo en cuenta la parte delantera, la rodilla. Así se ve por un lado, así se ve por el otro y de frente se ve sobresaliente los aumentos de la rodilla. Así que recuerda que la forma de rellenar el amigurumi también influye mucho en la forma de su terminación. Entonces vamos a rellenar dándole la forma, que el relleno quede justo en la forma en que lo deseamos y que nos quede resaltando lo que hemos hecho en el tejido. Muchas veces, mis chicas, perdemos todo este trabajo de aumentos, disminuciones que le hacemos, dándole formita, dándole forma, cuando rellenamos mal. Todo lo perdemos. Así que hay que saber rellenar también nuestros diseños. Vamos ahora a la ronda 26, donde haremos la secuencia de 3 puntos. 1, 2, 3 y hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir hasta el final, hasta que nos quede un solo punto. Tejemos ese punto y nos quedan en total 16 puntos. Para la ronda 27 tejemos esos mismos 16 puntos. Para la ronda 28 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final. También al final nos va a quedar un puntito sobrante, lo vamos a tejer y quedan 19 puntos en total. Y vamos a tejer desde la ronda 29 hasta la 33, son 5 rondas ahí, que vamos a tejer de 19 puntos. Ahí llegaríamos hasta la parte final de la pierna en tono piel y debemos enhebrar para trabajar estas dos últimas rondas de hilo color azul. Así que ahí vamos avanzando. Miren, acá vamos ya. Vamos a tejer esas últimas que te indiqué. Se está viendo súper bien los pies, los zapatos. Y vamos a hacerlo hasta esas rondas para mostrarte cómo vamos a introducir el hilo azul. Cuando termines todas esas rondas, mi chica, ya corté la hebra tono piel. Voy a dejar el último punto a la mitad sin terminar y vamos a introducir el tono azul, el que hayamos escogido para su short. Y vamos por la ronda 34, mis chicas. Vamos a realizar con este azul, voy a cerrar y vamos a hacer puntos deslizados. ¿Listo? Vamos a trabajar solo puntos deslizados, tomando todo el punto como normalmente tejemos. Solo puntitos deslizados. Y para la ronda 35 sí vamos a tomar solo la hebra trasera de los puntos deslizados, ¿ok? Y vamos a realizar 7 puntos y una disminución. Lo repetimos hasta el final y cuando nos quede un puntito faltante lo tejemos y nos quedan 17 puntos en total. Pero recuerda, la ronda 35 la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera de los puntos. Y vamos a hacer la ronda 36, mis chicas, realizando los mismos 17 puntos. Así se ve ya terminada la pierna, mis chicas. Deben realizar la segunda exactamente igual, miren. En una cortan y en la segunda no cortamos la hebra. Necesitamos ubicarnos en toda la parte interna central de la pierna. Para esto cerramos así un poco la pierna poniendo la punta del zapato por delante y el punto donde termina este piquito, aquí es donde necesitamos llegar. Yo estaba posicionada aquí por detrás y tuve que realizar 5 puntos deslizados hasta llegar a ese lateral. Cuando ya estamos ahí, realizamos una cadenita al aire para unir a la primera pierna. Igual, mis chicas, poniendo las piernas con los zapatitos hacia adelante y buscando el punto interno central. Ahí vamos a hacer un punto deslizado y yo coloco una cadena para iniciar la ronda. Esta la vamos a llamar la ronda 1 del cuerpo. ¿Listo? Vamos a volver a arrancar. Debes tener presente que los pies estén hacia adelante y tú estés posicionada por detrás para que la unión nos quede por detrás.
Vamos a trabajar la primera ronda del cuerpo. Para esta primera ronda vamos a tejer los 17 puntos que tenemos de una pierna, tejemos el punto que hicimos en la cadena, luego tejemos los 17 de la segunda pierna y terminamos con un punto en la misma cadenita pero por la parte de atrás. Así que ahí en total tendremos 36 puntos. Después de tejer esa primera ronda de unión de piernas, mira, se ve así, súper lindo. Vamos ahora a trabajar, mis chicas, rondas tejiendo esos mismos 36 puntos que tenemos. Ya tenemos las piernas unidas, ahora sí vamos a poder trabajar de corrido. Vamos desde la ronda 2 en adelante. Yo te indico hasta qué ronda. Vamos a trabajar los 36 puntos en este tono azul. Debes trabajar 3 rondas, mi chica, la ronda 2, 3 y 4 con los mismos 36 puntos y se va a ver así. Vamos a continuar con la ronda número 5. En la ronda número 5, mis chicas, vamos a empezar trabajando primero 7 puntos. 1, vamos a hacer disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una disminución. Luego vamos a trabajar 8 puntos, otra disminución, 7 puntos, otra disminución y terminamos con 8 puntos para que en total nos queden 33 en la ronda 5. Para la ronda 6 vas a tejer 6 puntos iniciando, luego tejemos 2 disminuciones seguidas acá, que va a ser como en la cadera, luego tejemos 2 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución, 2 puntitos y 2 disminuciones seguidas que vendrían a ubicarse en el otro lateral de la cadera. Y terminamos con 7 puntos. Esta ronda tendrá 27 puntos, mis chicas. Para la ronda siguiente, que es la ronda 7, mis chicas, vamos a tomar ya el hilo fucsia. Mira que ya corté la hebra azul y dejé ese punto a la mitad. Ese último punto para cerrar con el hilo fucsia. O el tono que estés utilizando. Si es rojo, pues rojo. Si es rosa, bueno, el que estés utilizando. Aquí vamos a hacer solo puntos deslizados, pero tomando solo la hebra trasera del punto. Así que primero que todo vamos a cerrar la ronda y continuar tomando la hebra trasera, realizando puntos deslizados. Voy a ajustar estas hebras que quedaron por detrás para posteriormente esconderlas. Y para la ronda número 8, cuando termines estos puntos deslizados, vamos a realizar una secuencia, mis chicas, y la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera de los puntos. ¿Listo? La hebra trasera de los puntos deslizados fucsia. Al terminar esa ronda pasamos a la ronda 8, donde iniciamos tejiendo 6 puntos y recuerda que esta ronda lo hacemos tomando la hebra trasera de los puntos deslizados. Hacemos 6 puntos, una disminución y luego repetimos por 3 secuencias el patrón de 2 puntos, una disminución. Lo vamos a hacer por 3 veces, 2 puntos, una disminución, 2 puntos, una disminución y terminamos con 7 puntos, lo que nos resta. Ahí nos van a quedar 23 puntos, mis chicas, que van a tejer en la ronda número 9, ya tomando todo el punto. Tejiendo esta ronda número 9, mis chicas, se me ocurrió algo que podemos hacer para simular las pretinas, bueno, pretinas no, o no sé cómo llamarlo, estas pedacitos de hebilla que va saliendo por donde se pasa el cinturón. Para simularlo, mis chicas, yo sé que lo vieron al inicio, vamos a ir tejiendo punto bajo hasta llegar a donde queremos que quede simulado esa parte. Entonces, en vez de tejer el punto bajo normal en el punto donde lo hacemos, vamos a tejerlo desde la base
desde la base de la última ronda en azul. Vamos a introducir en la base de ese punto, estirando la hebra. Mira, así. La estiramos muy bien y luego de que la hayamos estirado bien, hacemos el punto normal y acomodamos las hebras para que queden por el derecho, no enroscadas, sino derechitas, y ajustamos. Y luego sí, ese punto pues ya lo hicimos de esa manera, así que continuamos con los otros normal. 1, 2, yo voy a hacer 5, 3, 4 y 5 y voy a volverlo a hacer de este lado. Entonces aquí donde tengo el punto, en vez de hacerlo ahí, lo voy a hacer desde abajo, desde la base del punto azul, y acomodo las hebras para que no me queden cruzadas y así se vería. Voy a terminar haciendo lo mismo por la parte de atrás, en la espalda, y cambiamos de hebra porque necesitamos introducir la hebra tono piel. Ya introduje la hebra piel, mis chicas, y estoy trabajando, esta es la ronda 10, vamos a hacer tomando solo la hebra trasera de los puntos deslizados. Esto es algo que hacemos para el cambio de color, lo hemos hecho ya en los otros detalles. Entonces hacemos una ronda tomando hebra trasera, puntos deslizados, para la siguiente ya poder iniciar con nuestro trabajo. En la ronda 11 vamos a tejer los mismos 23 puntos tomando la hebra trasera pero del tono piel, o sea de los puntos deslizados. ¿Listo? Y tejemos los mismos 23 puntos. En la ronda 12 vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer 5 puntos, aumento, luego 10 puntos, luego aumento y luego 6 puntos. Ahí te van a quedar 25 puntos que luego vas a trabajar en la ronda número 13. Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tejamos juntas muchos amigurumis más. Ya va tomando forma nuestro cuerpo, mis chicas. Miren qué preciosidad. Vamos ahora a trabajar la siguiente ronda, que sería la ronda 14. Vamos a hacer otros aumentos en los laterales. Vas a trabajar 6 puntos, un aumento, luego 11 puntos, un aumento y terminamos con 6 puntos. En total en esa ronda quedarán 27 puntos. Al terminar, mis chicas, vamos a empezar con el hilo blanco a trabajar la parte de su blusa. Así que en la ronda 15 he realizado puntos deslizados tomando todo el punto normalito, sin tomar de la hebra trasera, nada, simplemente todo el punto normal, hicimos puntos deslizados. Y ahora en la ronda 16 vamos a trabajar tomando la hebra trasera de esos puntos deslizados del blanco. Y he realizado 11 puntos para iniciar la ronda 16. Ya trabajé 11 puntos y ahora aquí en la parte de adelante vamos a hacer un punto, un aumento por 2 repeticiones. Esta es la primera, ahora la segunda, un punto, un aumento. Luego realizo un punto solito y voy a volver a repetir un punto y un aumento por 2 repeticiones. Nuevamente un punto, un aumento y termino la ronda. Deben de quedar 31 puntos. Para la siguiente ronda vamos a trabajar esos mismos 31 puntos. Trabaja 3 rondas, mis chicas. Ronda 17, 18 y 19. Con esos 31 puntos se ve así, se ve precioso. Y vamos ahora a la ronda número 20, donde vamos a hacer ahora disminuciones. Vamos a trabajar, mis chicas, les voy a ir indicando 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11
Y ahora vamos a hacer 3 disminuciones juntas o seguidas. 1, 2 y falta una para 3 disminuciones. Luego hacemos un punto solito y volvemos a repetir 3 disminuciones y terminamos con 7 puntos. En total vas a tener 25 en esta ronda. Vamos a tejer en la ronda 21 también disminuciones. Vamos a hacer 3, pero esta vez las vamos a hacer una en el lateral, una en el centro del busto y una en el otro lateral. Así que cuando vayas tejiendo recuerda hacerlas. En esa ronda 21 te quedan 22 puntos. Qué hermoso va tomando forma nuestro busto, mis chicas. Ya vamos terminando el cuerpo. Así que vamos a ir cerrándolo, vamos a ir rellenando, como te decía, muy bien, aprendiendo a rellenar para que la forma que le estamos dando con los aumentos y las disminuciones sea la correcta. ¿Listo? Nos ayudamos mucho del relleno. Acá pasamos ahora a la ronda número 22. Vamos a hacer una secuencia de un punto, una disminución y terminamos con un punto solito. Nos quedan 15 puntos. En la ronda 23 haremos la secuencia de 3 puntos disminución y nos quedan 12 puntos que vamos a tejer en la ronda 24, ¿ok? Y vamos a trabajar el cuello. Cuando terminemos esa ronda, mis chicas, vamos a cerrar completamente. Mira, te voy a dar las indicaciones. Con el tono piel vamos a trabajar la ronda 25 haciendo puntos deslizados tomando la hebra trasera del blanco. Y luego en la ronda 26 hacemos una rondita en tono piel, ya en tono piel, estamos trabajando en tono piel. Y la ronda 26 hacemos un punto, una disminución, repitiendo hasta el final. Nos quedan 8 puntos en total, pero también tomados de la hebra trasera de los puntos deslizados que hicimos para que simulemos un bordito de la camisa. Entonces aquí en este punto debemos rellenar muy bien. Te sugiero no rellenar mucho la parte final del cuello para que no se nos vea abultado y más bien introducir el soporte interno. Puedes introducir alambre, puedes introducir varitas, tubitos metálicos o tubitos de plástico, de los globitos que nos venden por allí, también palitos de balso, bueno, todo lo que tú puedas utilizar para el soporte. Introdúcelo hasta la mitad del cuerpo y a la mitad de la cabeza y vamos a coser la cabeza. Mira, ya sabes que tenemos la cabeza realizada, aquí está, vamos a coserla pero con el soporte para que la cabeza no se nos caiga. Y si no sabes coser las piezas de los amigurumis, es la primera vez, en mi otro canal de Angélica Amigurumis, que en la descripción te dejo el enlace. Allí les subo tutoriales básicos para principiantes en amigurumis donde les enseño cómo coser las piezas, los brazos, la cabeza y todo esto, listo, con la aguja lanera. Vamos a realizar los brazos y estaríamos terminando aquí en la parte 1 el cuerpo base. Vamos a tejer los brazos, pero antes, mis chicas, se me olvidaba las orejitas, son importantes. Entonces vamos a tejer 2 orejitas exactamente iguales y solamente en el anillo mágico vamos a tejer 7 puntos. 4, 5, 6 y 7 y hacemos una cadenita. Y vamos a cortar la hebra lo suficientemente larga para poder coser esto a la cabeza. Entonces cerramos con el anillo mágico y listo. Vamos a hacer otra exactamente igual. Y teniendo ya nuestras 2 orejitas que son supremamente fáciles, voy a decirles cómo trabajaremos el brazo. Es muy fácil, mis chicas, y es muy rápido de trabajar. Simplemente con el tono piel vamos a hacer dentro del anillo solo 4 puntos. Recuerda que vamos a tejer 2 bracitos exactamente iguales y al final le vamos a tejer unas rondas en blanco para simular la manga de la camisa. ¿Listo? Vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos nuestra ronda y nuestro anillo. Y para la ronda 2, como siempre,
esta pieza es bastante pequeñita, así que lo vamos a hacer con mucha atención para no saltarnos ningún punto. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en los 4 puntos. 1, 2, o sea 4 aumentos, ¿cierto? Que nos quedan 8 puntos en total. Cuando hayas terminado vas a tejer una ronda de punto sobre punto y nos darán los 8 puntos que tenemos. Esa sería la ronda 3. Vamos a la ronda 4. Vamos a hacer una disminución, pero primero tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. Hacemos una disminución y luego tejemos otros 3 puntos. 1, 2 y 3. En total nos quedan 7 puntos ahora y estos son los que vamos a tejer por todas las rondas. A partir de la ronda 5 vamos a tejer, te voy a mostrar el otro brazo. A partir de la ronda 5 vamos a tejer hasta la ronda 17, que son 13 rondas del tono piel con esos 7 puntos. Luego cortamos la hebra piel y vamos a trabajar, mis chicas, en tono blanco. Vamos a enhebrar el blanco y como hemos hecho en el cuerpo, primero hacemos la ronda 18 de punto deslizado. Punto deslizado normalito, tomando todo el punto. Y luego, mis chicas, con el hilo blanco en la ronda 19 trabajaremos tomando solo la hebra trasera del punto deslizado. Y haremos ahí los 7 puntitos en esa ronda 19 y en la ronda 20 también. Ya para terminar y cerrar el brazo, que no nos quede la abertura abierta, bueno, no nos quede el brazo abierto, vamos a cerrar haciendo una fila traspasando de un extremo al otro para cerrarlo y tejemos 3 puntitos ahí. Yo dejé una hebrita larga para poder coser este brazo aquí en el lateral del cuerpo, por aquí. La idea es que lo cosamos, ya les digo en qué ronda, 1, 2, 3, 4. Sobre la ronda 4, desde el cuello hacia abajo en rondas de blanco, ¿listo? La última ronda blanca la estoy contando, 1, 2, 3 y 4. Y ahí, sobre la 4, cosemos el brazo. ¿Listo? Vamos a hacerlo así. Y mis chicas, ahí sería todo lo del brazo. Hacemos el otro exactamente igual. Yo no lo rellené, la verdad no tuve necesidad de introducir relleno por 2 razones. La primera es que mi hilo es bastante acrílico, rígido, toma la forma que yo le dé, así que no es necesario rellenar y no me gusta rellenar estas piezas tan angostas, tan pequeñas. Y también, mis chicas, porque necesitamos un brazo lo más delgado posible para poder hacerle su chaqueta y que no nos quede demasiado grueso, ¿listo? Entonces por eso no lo rellené. Vamos ahora a terminar este bracito para que tengamos los dos y les muestro cómo nos queda ya el cuerpo terminado. Listo, mis chicas, cuando tengan terminados los bracitos los van a coser a la ronda que les indiqué. Cosemos la cabeza, ya la cosí aquí al cuello, coloqué el soporte y también le cosí la nariz y las orejitas. Las orejitas las vamos a coser en la misma dirección donde están los ojitos y vas a tener en cuenta que quede en la dirección de los hombros. Por eso casi no acostumbro a decirles cuántos puntos desde el ojo hasta la orejita, porque varía mucho de acuerdo a donde hayas ubicado los brazos. ¿Listo? Así que debe ir en la misma dirección del hombro, la orejita. ¿Listo? Porque también varía de acuerdo a la dirección de los bracitos, igualmente en el otro, ¿vale? Y así nos queda la cabeza. La naricita la coloqué justo donde terminan los ojitos con 3 puntos, agarrando 3 punticos y pasé 3 veces la hebra por esos 3 puntos en esa ronda y ya nos quedó la nariz. Todo esto va a quedar mucho más resaltado, mis chicas. La verdad, cuando nosotros utilizamos el maquillaje y maquillamos las rodillas, el rubor y muchas otras cosas, podemos ver
por ejemplo, la nariz, podemos ver un poquito más en realce los detalles. Listo, vamos a dejar hasta acá la parte 1 de este tutorial. Recuerda que el tutorial se sube todos los jueves, así que si estás viendo este video en estreno o por primera vez en esta temporada, pues el jueves próximo estaremos viendo la parte 2. O si estás viendo este video cuando ya ha pasado tiempo, pues ya estará disponible en el canal. Solo debes ir y buscarlo y pasarte a la parte 2 para terminar con su chaqueta, su cabello y unos cuantos detalles que le vamos a hacer a los zapatos y al shortcito. Bueno, y otros más detalles. Para terminarla completamente nos vamos a la parte 2, mis chicas, sin antes recordarles que se suscriban, que es solamente picar acá el botón y me apoya muchísimo para la creación del contenido, para seguir subiéndoles tutoriales. Suscríbanse, apóyenme con el like, con el comentario, cómo les ha parecido hasta ahora el tutorial, el cuerpo, cómo les pareció, su busto, sus caderas, su cintura, sus rodillas, sus piernitas, cómo les pareció este tutorial. Este cuerpito lo pueden usar para otros diseños también. Y también recordarles que el patrón escrito está disponible. Aquí en la descripción le pican, despliegan ahí la caja de información y les he dejado el enlace para que lo descarguen. Solamente pican, lo adquieren por un cómodo presupuesto, por un cómodo precio, y pueden adquirir y tenerlo guardado para repetir nuevamente pues más adelante este diseño las veces que quieras. Gracias, mis chicas, por ver este tutorial parte 1 y nos vemos en la parte 2 para terminarla completa hasta con sus expresiones faciales. Así que nos vemos en la parte 2, mis chicas. Besitos, besitos y abrazos y hasta la próxima.